Acompáñame a preparar una cera especial para nutrir y proteger nuestros muebles de madera, en especial de color oscuro. Para esto vamos a necesitar 15 gramos de cera de abeja, 100 mililitros de aceite de oliva y 10 gramos de caobina. Vamos a poner a hervir un poco de agua y aquí vamos a poner un frasco con la cera de abeja. Cuando la cera de abeja está bien derretida, vamos a agregar la caobina. La caobina es este polvito negro que te muestro y que está hecha precisamente de la madera de caoba. Es un pigmento natural que puedes usar con toda confianza. Mezclamos para que se integre muy bien con la cera y cuando ya lo ves que está bien mezclado, entonces añadimos el aceite de oliva y seguimos mezclando. Esta cera la puedes usar en muebles de color oscuro, no precisamente color negro como son los que yo tengo. Pero si tienes un mueble de color caoba, pues te va a venir genial. Si no encuentras la caobina, puedes usar también nogalina. Estos productos los venden en droguerías. Mezclamos un poco más y enseguida sacamos del fuego. Vamos a esperar a que enfríe. Ha solidificado y mira cómo se ha separado. Como no está bien integrado todo, volvemos a mezclar. Ayúdate con una cuchara o con un palito de madera como el que puedes ver. Nos ha quedado con una consistencia de pomada, lo cual facilita muchísimo su aplicación. Y ahora te muestro cómo tengo las sillas un poco maltratadas con unos pequeños golpecitos que vamos ahora a disimular con la cera. La cera lo que hace es proteger la madera, la va a hidratar y le va a dejar un brillo muy bonito. Aplica la cera con un trapito. Espera unos minutos y después retira con otro trapito o con el mismo pero de la parte limpia para retirar el exceso de cera. Si quieres preparar la cera sin color, tienes un video en mi canal. Aquí arriba te dejo el enlace. Y aquí puedes ver cómo nos va quedando. Pues espero que este video te haya gustado. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta la próxima.